Vamos a comenzar esta tercera ponencia, la tercera sesión, cuya ponencia junto de mañana pues, nos van a impartir dos personas a la limón. Cuando digo a la limón es que se van a ir intercambiando la palabra, me imagino que de forma ordenada. Nos van a contar durante estos 2 días su experiencia en su parroquia. Su parroquia es una parroquia sevillana, a las afueras de Sevilla, y la parroquia es San Juan Pablo II. Parroquia jovencita, porque creo que fue erigida en el año 2011, 2012, es decir, tiene 6 años escasos. Don Adrián, que es el párroco, lleva algo más de 3 años en la parroquia como tal, como párroco. Les voy a presentar a los dos intervinientes de forma rápida para que por lo menos tengamos una pequeña noción. Don Adrián Ríos Bailón, que es el párroco, es sevillano del año 72, creo que nació en el año 72, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Tras licenciarse en Derecho estuvo trabajando 5 años en el Banco de Santander y después de estar trabajando 5 años en el mundo, pues entró en el seminario. Y en el Seminario Metropolitano de Sevilla se ordenó en el año 2004. Estuvo ejerciendo de párroco en diversas parroquias de la archidiócesis sevillana. Fue también arcipreste de Lebrija. Fue delegado diocesano de Pastoral Juvenil durante 4 años. Por eso le quedan aquí algunos amigos en nuestra diócesis. Coincidió con Jesús Casanueva y alguna otra persona más en aquella época. Y tras la JMJ del año 2011, en aquel momento estaba de delegado de Pastoral Juvenil, tras esa JMJ marchó a Roma para estar estudiando 3 años la licenciatura de Comunicación Social e Institucional en la Universidad de la Santa Cruz. Cuando regresó en el año 2014, fue nombrado delegado diocesano de Medios de Comunicación. Para algo tenían que servir los 3 años que estuvo estudiando en Roma y fue nombrado párroco de esa parroquia joven que decía antes, San Juan Pablo II. Compagina su labor pastoral con la dirección del programa del Espejo de la Iglesia en COPE Sevilla. La persona que nos acompaña también de la parroquia, colaboradora de él en su trabajo de evangelización, es María Álvarez, de Marchena, si no me equivoco. Es pedagoga, casada, madre de 3 hijos y ha trabajado durante años como responsable de recursos humanos en una empresa sevillana. Hasta no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo recibió una llamada del Señor mucho más fuerte, seguramente, que la de seguir permaneciendo trabajando en la empresa, y dejó su trabajo para dedicarse a evangelizar, a la nueva evangelización. Y es una de las personas donde me imagino más apoya el párroco pues, para esta labor del día a día de evangelización de la parroquia. Bueno, yo les dejo ya con ellos, ya tienen una pequeña presentación, les irán conociendo y sobre todo conociendo la experiencia tan bonita que llevan viviendo en los últimos 3-4 años en esta parroquia. Gracias. Bienvenidos. Tratándose de una experiencia, me parece más ágil y comunicativo que lo haga de pie y que me podáis tirar tomate después cuando termine la intervención. Bueno, yo pedí la parroquia de San Juan Pablo II, algo que no se debe hacer a un obispo, pedirle una parroquia concreta. Yo estaba estudiando en Roma, llega un compañero mío con diocesano y me invita, me dice, comiendo ahí en el Colegio Español, que van a elegir una parroquia que me pega un montón a mí. Y yo le dije, yo ahora mismo estoy estudiando y sé que voy a la delegación de medios, con lo cual no me hago ilusiones con esto. No es mi momento, pero yo no duermo, maquino. Y entonces esa noche ya empezó la vuelta, hubo una parroquia nueva, San Juan Pablo II, yo tanto tiempo en pastoral juvenil, esto puede ser de Dios, no puede ser de Dios. Yo soy que decía al obispo y él tiene la decisión. Entonces yo, en la siguiente reunión que estuve con él, antes de irme de Roma, le digo, ¿usted me piensa de parroquia? Y me dice, no, tus feligreses son los periodistas. Entonces yo le dije, bueno, pues, ¿pero tú quieres? Hombre, sinceramente, mi vocación de pastor, si la ejerzo en una parroquia, me parece realmente más propio. Para mí, para mi caridad pastoral, me parece que va a ser más propio que me alimente de ahí, pero como usted quiera. Bueno, pues
igual pensaré en una parroquia, y ya se perdió. Cuando me dijo eso ya se perdió, porque yo le dije, ¿y yo le puedo decir cuál? Y me dijo, no. Bueno, yo le voy a decir una, no. Yo le voy a decir una que si nadie la quiere, que no. Y digo, yo quiero la del Beato Juan Pablo II. Y me dijo, ni loco, tú no vas a poder, por capacidad física, y os aseguro, después de 4 años, que casi es verdad, estar en la delegación de medios y llevar una parroquia de nueva creación. Yo nunca más le repetí a mi señor obispo en un año que me diese esa parroquia. Y es más, en ese transcurso del año que me quedaba en Roma, me dio 4 destinos distintos aparte de la delegación de medios. Todas eran parroquias de un perfil, pues ya más hecho, como él decía siempre, una gente que cuando tú vuelvas de trabajar te acoja y te quiera en la parroquia. Yo nunca se lo dije más, pero yo estaba viviendo en Roma. ¿Y quién está enterrado en San Pedro en Roma? Yo celebré 4 veces misa en su tumba pidiéndole la parroquia. Y cuando empecé el Camino de Santiago con 8 compañeros de la facultad, que habíamos terminado la carrera, cada uno de un país, parecíamos un chiste, un filipino, un indio. Cuando empezamos ese camino me llamó don Juan José y me dijo, Adrián, te voy a decir los destinos que mañana dan los destinos. Vas a la delegación de medios y te voy a confiar la parroquia de San Juan Pablo II. Fijaos que esto de los villos de punta, no me digáis que no, que nunca más se lo dije. Por tanto, yo que soy un poquito, os lo digo, ya me confieso, providencialista en todas las cosas que vivo, lo viví desde esa alegría, de que en cierto modo ahí yo tenía pues una misión especial que hacer y que me hacía mucha ilusión. Y así lo estoy viendo desde el principio, con algo que os suena mucho, pero que en mí vibra mucho vocacionalmente. Yo creo que hay 2 dimensiones del ministerio sacerdotal que me ha tocado vivir en este siglo y en este momento que resuenan mucho en mí. El primero es la comunión, crear comunión allí donde esté ejerciendo el ministerio. En mí resuena. Después se cumplirá o no se cumplirá, pero en mí esa llamada está. Y una segunda, muy fuerte, fue desde mis primeros años de sacerdote, la nueva evangelización. Algo que estáis escuchando no porque esté de moda. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo nos va regalando, nos va llegando a nosotros a cambiar el curso de muchas cosas. Vosotros que sois de costa, como las olas que van llegando a la playa y van dejando un sedimento, y van dejando un sedimento, y van dejando un sedimento. Y uno de esos sedimentos pequeñitos, una conchita pequeñita, es lo que queremos compartir con vosotros, que es la puesta en práctica en una parroquia de una fórmula, de un método, de un sistema de nueva evangelización. Para que veáis cómo a nosotros al menos nos produce gozo ver lo que el Espíritu provoca cuando uno se aventura a ensayar con toda la tradición de la Iglesia, pues conjugando todos esos elementos de la tradición de la Iglesia, pues nuevas fórmulas, nuevos métodos que nos ayuden a nosotros a anunciar el Evangelio. Y desde ese punto de vista me aventuré a profundizar en la nueva evangelización. Se junta el que considero que lo que os he dicho, esa marea que va llegando permanentemente, con que en cierto modo, cuando en algo creo, me meto a buscar y me meto a indagar y me di cuenta de algo que era importante, y es que yo no me estaba inventando la nueva evangelización, pero es que ni siquiera mi Papa San Juan Pablo II fue el primero en empezar a atisbar la nueva evangelización, sino que ya desde Pío XII empezamos a encontrar semillas de la necesidad de una reforma en la Iglesia que nos ayude a todos precisamente, a anunciar con métodos nuevos lo que realmente es de siempre. Mirad, hemos partido de una diapositiva que ya me he saltado, de Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que es el actual secretario del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, que nos sitúa en el Concilio Vaticano II. Dice, no se puede hablar de nueva evangelización sin tener en cuenta todo el legado que nos supuso el Concilio Vaticano II y todo el magisterio pontificio que ha ido desarrollando esa moción que el Espíritu Santo nos va regalando desde hace ya tiempo a la Iglesia. Pero remontándonos incluso antes del Concilio Vaticano II, decía que ya el mismo Pío XII nos habla de ser constante, nos habla de que nuestro cristianismo
tiene que ser un cristianismo en perseverante, constancia y valentía. Ahora volvemos a recuperar, ¿no?, a partir de Evangelii Gaudium, pues el término parresía, ¿no?, el coraje que tenemos que tener que emplear nosotros a la hora de aventurarnos en esta gran empresa de la evangelización. El Concilio Vaticano II, en todos sus documentos, va como entretejiendo este espíritu misionero que tiene que recorrer a la Iglesia en su esencia, hablando de las verdades de siempre, el Evangelio de siempre, pues presentarlo con fórmulas renovadas, incisivas, es decir, insistentes y directas para que llegue al corazón de las personas. Y tenemos la Carta Magna de la evangelización de la Iglesia del siglo XX, en Evangelii Nuntiandi, cuando Pablo VI también nos invita a recuperar el primer anuncio. Sé que fue el querigma lo que vosotros tratasteis en las jornadas del año pasado, pero es cierto que el querigma, el primer anuncio, el anuncio de la salvación, pues ha permanecido eclipsado durante algunos siglos en la Iglesia, por no decir muchos, ¿no? Esa fuerza de la predicación de Pedro, que sirve para la conversión de tantos judíos y de tantos paganos, después de Pentecostés, al inicio de la Iglesia, esa fuerza de esa predicación, cuando ya la Iglesia, todo el mundo se bautizaba, todo el mundo estaba incorporado a esta religiosidad que teníamos, pues directamente no se hacía. En el siglo XX, algunos movimientos apostólicos recuperan ese primer anuncio. La Acción Católica, en su tiempo, tenía el retiro de impacto. La renovación carismática, el seminario del Espíritu, las comunidades neocatecumenales, las primeras convivencias son el anuncio del querigma. Y así vamos viendo cómo distintos movimientos de la Iglesia van anunciando el querigma a partir del siglo XX. Por lo cual hay como una vuelta realmente a ese anuncio. Hoy, con fórmulas nuevas y renovadas, como las que nosotros queremos presentaros entre hoy y mañana, al igual que Emaús, que las cenas alfa, pues pretenden en cierto modo recuperar ese primer anuncio del que ya nos hablaba Pablo VI, con medios y lenguaje adecuados para la cultura actual en la que vivimos. Igual que hizo un esfuerzo enorme Santo Tomás por presentar toda la suma teológica en un modo, en aquel tiempo, vertebrable e entendible, nosotros, no tanto en la teología que seguimos bebiendo de él, sino en la pastoral, en la evangelización, tenemos que hacer un gran esfuerzo por adaptar. Incluso Pablo VI, en las pocas intervenciones que tuvo, nos decía de hablar, presentar las mismas verdades de fe de siempre, actualizándolas a los nuevos tiempos. Pero hay que reconocer, y es el titular de mi parroquia, por eso saldrá mucho en estos 2 días, que el que acuña el término nueva evangelización, pues es San Juan Pablo II. Él, siendo cardenal de Cracovia, en una misa en el santuario de la Santa Cruz, habló de nueva evangelización, pero fue sobre todo en Haití, en la inauguración del CELAM, de la conferencia de Santo Domingo, donde él habla de la nueva evangelización usando estas 3 expresiones que todos sabemos y que todos hemos escuchado alguna vez: nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. Y es nuevo ardor porque quizás algo de lo que yo intento vencer a la inercia es que generalmente tenemos una tendencia a que se apague la llama primera, a que se apague el celo apostólico, a que se apague el ardor del primer encuentro, del primer amor. Ya nos lo decía San Juan en Apocalipsis, ¿no? Has olvidado el amor primero. Esa tendencia está presente en la sociedad y esa tendencia, yo diría pecaminosa, está presente en la Iglesia. En la misma Iglesia se nos apaga el celo misionero. Nos conformamos con lo que tenemos y con lo que vivimos. Y hacemos, como se nos dice, una pastoral de mantenimiento mientras dure, sin que nos arda por dentro la cantidad de personas que no conocen a Jesucristo o que, habiéndolo conocido, se han apartado de la Iglesia. Y tras Juan Pablo II, Benedicto XVI concreta no solamente ese primer esbozo que Juan Pablo II iba soltando de nueva evangelización, sino que nos sitúa la nueva evangelización no como algo nuevo propio de noveleros, que se aparta de la misión de la Iglesia, sino todo lo contrario, que impregna,
que impregna con espíritu misionero la acción de la Iglesia, con lo cual es ese nuevo ardor que decía San Juan Pablo II, que necesita impregnar todo lo que ya hacemos. Si bien es cierto que, como María podrá explicar en algún momento de la exposición, esa nueva evangelización va a caballo entre lo de siempre y lo de ahora, con lo cual en eso también tenemos la oportunidad de concretarlo. Pero Benedicto XVI no solamente sitúa y concreta la nueva evangelización, sino que en su propia agenda pastoral la sitúa como primordial, creando un pontificio consejo para la promoción de la nueva evangelización y eligiendo un tema de un sínodo ordinario, de una asamblea ordinaria del sínodo de los obispos para hablar de la promoción de la nueva evangelización. Y fíjense ustedes que sigo hablando de mi interpretación providencialista de mi vida. Me toca vivir el sínodo de la nueva evangelización estudiando en Roma. Con lo cual vivo, porque al estar trabajando estudiando comunicación, iba a los briefings de los periodistas con los cardenales que iban interviniendo de habla hispana, iba percibiendo totalmente esas olas que iban llegando a través de las intervenciones del sínodo, en los padres conciliares, en los expertos y en todos los que iban compartiendo sus experiencias, sus reflexiones y sus inquietudes. Pero en un paso más hacia esa providencia, me toca evidentemente, como comprenderán ustedes, vivir no solamente el sínodo, sino la renuncia de Benedicto. Ahí les tengo que decir otra anécdota que me pasó. Cuando llegamos a Roma, siempre los estudiantes nos dicen, a ver si te toca un cónclave. Porque claro, vivir eso en Roma es un acontecimiento. ¿Saben ustedes que yo respondí a eso? Me encantaría un cónclave sin que se muera el Papa. Porque yo no quería que se fuera Benedicto. Quería un cónclave y quería Benedicto. Y me tocó. Y entonces, estando allí, vivo el fenómeno Francisco. Lo vivo, de hecho, trabajando en el Media Center con otros compañeros de la facultad, atendiendo a 5.000 periodistas que se congregaron en Roma para servir la información de ese mes y medio que tuvimos en Roma de locura. Pues llega Francisco, recibe la relación final del Sínodo de los Obispos para la nueva evangelización, donde habían trazado algunos esbozos, pero no realmente salía una propuesta pastoral concreta, y llega Francisco, que había sido el cardenal que había redactado el documento final de Aparecida, y nos regala Evangelii Gaudium, donde ya no lo pone en la línea de la reflexión, de los pensamientos, del compartir, no, ya directamente nos dice, nos compromete a todos con la nueva evangelización. Esto no es una cosa de curas y de monjas, esto es una cosa de todos. Y es una cosa de todos que necesita que hagamos de esta causa de misión permanente, de esta causa misionera, la mayor urgencia ahora mismo de la Iglesia. O sea, la Iglesia, nos decía, se está mirando a sí misma, y como se siga mirando a sí misma, se va a morir enferma. La Iglesia tiene que ser una Iglesia en salida. ¿Os suena? Iglesia en salida. ¿Os suena misión permanente? ¿Os suena urgencia por evangelizar? Pues miren ustedes, yo precisamente tuve la oportunidad de darme cuenta cuando estuve en Roma que yo no era nada original con la nueva evangelización, que ya venía como una onda de todo el magisterio pontificio, de casi todo el siglo XX y lo que llevábamos del siglo XXI, siendo esa repetición a modo de ejaculatoria de que necesitamos en nuestra vida hacer opciones de reforma pastoral que nos ayuden a nosotros a mantener un estado permanente de misión en la Iglesia. Claro, en la Iglesia universal, ese ente, no. Es que la Iglesia, y lo hablábamos ayer en los ruegos y preguntas, se concreta en la Iglesia particular, en la diócesis. Ahí se actualiza y ahí se vive toda la Iglesia, con lo cual hablar de que Evangelii Gaudium formula postulados y exhortaciones para la Iglesia es para la Iglesia de Sevilla y es para vuestra Iglesia de Santander, concreta, en planes pastorales concretos, con acciones pastorales concretas, revisables y evaluables de modo concreto, para poder volver a poner en práctica
lo que está saliendo bien y reformar lo que está saliendo mal. ¿Y cuál es mi sorpresa? Continúo con la providencia, cuando llego a una diócesis donde al año de estar en la diócesis, mi obispo auxiliar y mi arzobispo publican unas orientaciones pastorales para actualizar y concretar en nuestra diócesis el mensaje de la Iglesia y en concreto del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Y miren ustedes el objetivo general de mi diócesis desde el año 2016 y hasta el año 2021. Avanzar en el camino de una verdadera conversión pastoral y misionera de todas las comunidades. Y ahí estamos enfrascados. Y ahí se enfrascó mi parroquia desde que empezamos a hablar de nueva evangelización, de creación de una parroquia y de estructura. Querría contarles un poco la breve historia de la parroquia, al menos cómo fue fluyendo. Yo llegué, evidentemente, con muchísima ilusión a un terreno con un perímetro de 4 calles. Ahí está tu parroquia. Y yo venía, evidentemente, bajo la intercesión de San Juan Pablo II. ¿Qué fue lo que en Nova Uta hizo San Juan Pablo II en un ambiente tan hostil? ¿Lo saben algunos? Clavó una cruz. Y yo clavé una cruz de hierro enorme, con 2 vigas de hierro, en medio del terreno. Y ahí empezamos a rezar todos los viernes el Via Crucis. Durante 6 meses, lloviese o ventease, todos los viernes estábamos allí rezando el Via Crucis. Mientras en un colegio concertado me dejaron el salón de actos donde tomé posesión para celebrar los domingos una Eucaristía. Hasta que conseguimos tener un barracón prefabricado, nosotros llamamos Caracola, con mucho cariño, donde ya se empezó a celebrar la Eucaristía 6 meses después de haber clavado aquella cruz. ¿Y por qué les digo eso? Porque ayer y antes de ayer ustedes se han estado fundamentando en que la raíz de cualquier iniciativa evangelizadora, misionera o pastoral en la Iglesia tiene que brotar de la celebración de la Eucaristía y de la celebración de la palabra. Ha sido así, ¿verdad? Con lo cual yo lo que hice fue picar en un manantial y celebrar diariamente desde entonces la Eucaristía para que todo lo que brotase en esa parroquia no fuese iniciativa humana, sino fuese fluyendo de la vida que recibíamos nosotros de los sacramentos. Aquello se convirtió en un imán, porque la primera fase de la parroquia lo que consiguió fue reunir lo disperso, es decir, todos los feligreses de los 20.000 habitantes que hay en la feligresía, que ya iban a misa, pero a cualquier misa, por estar distante de todas, pues cogían el coche y iban a cualquiera. Ahora encontraron su parroquia. Eso puede ser nueva evangelización cuando eso hace brotar sed de Dios en las personas que simplemente iban a misa. Y eso, en determinadas personas, grupos y familias, fue brotando. Pero llegó luego a un paso más. Y es que de ese brotar de la Eucaristía van creándose un ambiente comunitario, un ambiente de comunidad, un ambiente de iglesia. Yo les quiero decir la verdad, por mi tendencia quizás muchas veces ya conocida por mí, a los particularismos, ¿no? A veces he sido acusado de no hacer cristianismo, sino adrianismo. Pues algo de verdad puede que tengan. Siempre he tenido vinculado al arzobispo a todo el proyecto de la parroquia. Y siempre he tenido vinculado personalmente a las personas de la parroquia con el obispo. Porque al final yo soy un colaborador suyo y el pastor es él. Y eso tenemos locura, perdonadme, que creérnoslo. Y entonces al final el pastor, el que va viendo el ritmo de la parroquia, el que va conociendo a las personas con nombres y con situaciones, en principio debe ser él. Yo le ayudo y eso es cierto que lo digo porque ese ambiente comunitario a veces crea un personalismo en la parroquia donde somos los guays y el resto van por donde pueden. Y donde, como me pasaba en Pastoral Juvenil cuando estaba en la delegación, si yo iba a TC, otras parroquias iban camino de Santiago. Y si yo iba al camino de Santiago, con la diócesis, otras parroquias iban a TC. En 2 años, distintas actividades,
por muchas veces los particularismos en los que yo levanto mi mano porque también he caído. Y también seguramente seguiré cayendo y caeré, aunque intentaré siempre estar precavido hacia eso. Bien. De ese ambiente comunitario empieza a brotar la necesidad en las personas de ofrecerse para las pastorales. Y evidentemente, ante una necesidad inmediata, en la parroquia se crea Cáritas, catequesis, pastoral de la salud, porque evidentemente eran necesidades que ya tenían que empezar a cubrirse. Pero estábamos rellenando el hacer, ¿no? La pastoral, el hacer. A mí me quedaba pendiente el ser, la espiritualidad, el crecimiento personal y el forjar el tejido comunitario de la parroquia. Con lo cual, yo empezaba como dejándome querer porque eso era necesario, pero creía que estaba empezando la casa por el tejado y no por el cimiento. Luego el Señor me fue regalando cosas para que pudiésemos ir también aportando desde ahí. Con lo cual la parroquia tenía ya formada sus primeras pastorales. Y fluye una de la necesidad de matrimonios en crisis. Algunos matrimonios en crisis que me vienen a confesar, me vienen a hablar conmigo, mira, ¿y si montamos grupos de matrimonio? Y se empiezan a montar unos grupos de matrimonio que alimentan y fundamentan la espiritualidad conyugal. Con lo cual, la parroquia, aparentemente para todos nosotros, iba cubriendo todas las facetas. Pero yo seguía pendiente de dos preocupaciones que intentaremos nosotros desvelar en estos 2 días. La primera es que las personas que en la Iglesia encontraban un camino, un itinerario de crecimiento espiritual, de formación permanente, se van, al menos en mi zona, a los movimientos. Porque en la parroquia no había oferta sistemática que ayudase a crecer personal, espiritualmente y desde el punto de vista de la formación y alimentar su ser. Porque una formación, con los debidos respetos, y espero que nadie se sienta, de Cáritas, capacita para ser agente de Cáritas. Una formación que un COF dé en pastoral familiar capacita para hacer bien esa labor pastoral. Y una formación de catequista, por muy rica y muy gustosa que sea, capacita para transmitir bien los contenidos de la fe o para llevar adelante la iniciación cristiana. Pero el crecimiento personal, ni siquiera los grupos de matrimonio, lo cubre entero, porque cubre el crecimiento de la espiritualidad conyugal, cubre la superación de crisis de pareja, o de crisis de educación de los hijos, o de crisis de comunicación en toda la familia, pero no está cubriendo la formación y el crecimiento del ser cristiano, del discípulo, para que pueda ir creciendo al nivel y en el proceso que necesita en todo momento. Por tanto, para nosotros era un reto llegar hasta ahí. Ese era uno de los primeros retos. El segundo, la nueva evangelización que brotaba en mí como una necesidad. Nosotros tenemos ya hecho la primera parte del complejo parroquial, salas de catequesis, salón de actos que sirve de iglesia, viviendas rectorales, Cáritas. Yo me subí a la azotea. La zona de nuestra parroquia es una zona residencial del área metropolitana. Es muy bonita, es muy verde. Y yo miraba toda la extensión de aquella feligresía, todo de casas bajas, pocos bloques de pisos, y decía, la parroquia puede reunir el fin de semana en las celebraciones sacramentales 800 personas en total. 20.000 feligreses que no conocen a Cristo. Miraba las casas y yo decía, esa no está. Ahí no lo conozco. Muchísimas más que no están, que las que están, que no podremos hacerlo ahora con vosotros, porque os cogería también lejos la distancia, ese análisis sociológico de toda la parroquia mía, nuestra, pero sí lo puedo hacer María, de los datos que nos ofrecen para España. Bueno, pues nosotros, partiendo de los datos de las encuestas que hace el Centro de Investigaciones Sociales, el CIS, en los últimos 10 años,
hemos hecho estos gráficos, hemos elaborado estos gráficos para ver cuál es la realidad eclesial en España. Entonces, vemos la línea de arriba, según los datos de febrero, que es el último punto arriba a la derecha, según los datos de la encuesta de febrero de 2018, de todas las personas encuestadas, casi el 70% de los españoles, si consideramos esta muestra como representativa del pueblo español, el 70% de las personas encuestadas se definen como católicas. Es un dato elevado si lo comparamos quizás con otros países europeos, pero sin embargo vemos que ha habido un descenso no muy acusado, pero sí un descenso en los últimos 10 años. En 2008, casi el 78% de las personas encuestadas por el CIS se definían como católicas. O sea, ha habido un descenso de un 13,5%. De esas personas encuestadas que se definen como católicas, vemos ahora la línea naranja abajo, solo el 22%, según el dato de febrero de 2008, dice ser practicante. Es un dato bajísimo. Solo el 22% de las personas encuestadas que dicen ser católicas en España en febrero de 2018 dicen ser practicantes. Es preocupante el dato, pero mucho más preocupante es que en 10 años este dato ha disminuido un 50%. Porque en 2008 el 44% se declaraba católica practicante en España según el CIS. El 30% restante de las personas encuestadas, que son los que se declaran no católicos, vemos que el 26,3% de esas personas, de ese 30%, dicen ser ateos o no creyentes. Un dato elevado que ha subido un 36,3% en los últimos 10 años. Y luego abajo tenemos que el 4%, solo el 4% de los españoles buscan saciar su sed en otras religiones, se consideran creyentes de otras religiones. Es un dato, he dicho, solo un 4%, pero fijaos, a nosotros nos pareció realmente sorprendente que ese dato ha subido en 10 años un 137,6%. ¿Qué ocurrirá dentro de 10 años? Es una proporción muy pequeñita en España de personas, pero es una subida muy, muy acusada. Entonces, partiendo de esta realidad eclesial de España, en Sevilla la realidad es igual. Nuestros obispos sevillanos, en las orientaciones pastorales que él ha comentado que están publicadas recientemente, dicen, además lo dicen textualmente con las palabras, estamos convencidos, o sea, afirman con convicción nuestros obispos sevillanos que en España no se ha logrado todavía despertar un movimiento auténticamente misionero, un movimiento auténticamente evangelizador. A raíz de estos datos, a raíz de esta afirmación rotunda de nuestros obispos, nosotros nos atrevemos a decir que la Iglesia, esa Iglesia que Jesucristo fundó, esa Iglesia que Jesucristo llamó y envió a hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia, esa Iglesia en España necesita la nueva evangelización. ¿La Iglesia para qué existe? Pablo VI nos lo dijo en Evangelii Nuntiandi. La Iglesia existe para evangelizar. Y la Iglesia en España, con sus acciones evangelizadoras, desgraciadamente está decreciendo. Y este es un dato real. Para nosotros es un dato objetivo, es un dato real y es preocupante realmente, ¿no? La Iglesia en España está decreciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos evangelizando? ¿No estamos evangelizando? ¿Qué es evangelizar? ¿Sabemos lo que es evangelizar? En el sínodo del 74, Karol Wojtyła, cardenal todavía, San Juan Pablo II siendo todavía cardenal, preparando justamente ese documento de Evangelii Nuntiandi, hace una gran contribución a la Iglesia con esta afirmación. Dice, evangelizar es cumplir toda la misión de la Iglesia. ¿Para qué? Para anunciar, implantar y extender el reino. Es decir, evangelizar es cumplir toda la misión de la Iglesia. ¿Estamos evangelizando? No lo sabemos, pero él nos dice, evangelizar es cumplir toda la misión. ¿Cuál es esa misión? ¿Sabemos cuál es esa misión integral? ¿Quién fue el primer misionero?
Jesucristo. Jesús vino a la tierra para cumplir su misión y estando en la cruz dijo: Padre, todo está consumado. Él cumplió toda su misión. Antes de eso, antes de estar en la cruz, Él elige a los que serían la primera comunidad eclesial. Y después, antes de subir al cielo, Él traspasa a esa comunidad su misión, toda su misión. Y a través de los apóstoles la traspasa a la Iglesia la misión universal. Jesucristo traspasa a la Iglesia su misión y nosotros como Iglesia, nosotros como parroquia, nosotros como bautizados que somos Iglesia, tenemos que cumplir toda la misión de la Iglesia. Si queremos cumplir eso, tenemos que cumplir el mismo ministerio que Jesucristo. El triple ministerio de Jesucristo. Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Y entonces la Iglesia es profética, la Iglesia es sacerdotal y la Iglesia es regia. Porque Jesucristo es profeta, nosotros como Iglesia tenemos que cumplir la dimensión profética, tenemos que ofrecer todo el ministerio de la palabra como proceso dinámico. Primero querigma, después catequesis y después teología. Querigma y catequesis para todos, para todos. Querigma es el primer anuncio, el anuncio de salvación, conocer a Jesús todos. Teología para algunos, porque Jesús es sacerdote, la Iglesia, nosotros como Iglesia tenemos que ofrecer los sacramentos, tenemos que cumplir la dimensión de santificación, ofrecer sacramentos, liturgia, vida oracional, y porque Jesucristo es Rey tenemos que cumplir con la dimensión social, acción social, construir comunión. Entonces, retomando la afirmación de Karol Wojtyla en el Sínodo del 74 que nos dice: evangelizar es cumplir toda la misión de la Iglesia. Y esta es toda la misión de la Iglesia, porque es la que se deriva del triple ministerio de Jesucristo. Por tanto, ofrecer todo eso que estaba en el cuadro anterior, que hemos visto, es cumplir con toda la misión de la Iglesia. Eso es evangelizar. Y a partir del año 83, siendo ya Papa, San Juan Pablo II ofrece y propone la nueva evangelización, como el camino pastoral de la Iglesia hacia el futuro. Y en Redemptoris Missio, que es la encíclica de Juan Pablo II, él nos concreta ese camino. Y lo primero que dice es: la misión de la Iglesia es única, al tener el mismo origen y la misma finalidad. San Juan Pablo II nos está diciendo que la misión de la Iglesia es una. Y las diferencias en las acciones evangelizadoras no dependen de la misión, sino que nacen de las circunstancias en las cuales nosotros vamos a desarrollar la evangelización. Es decir, la diferencia en la acción evangelizadora que nosotros vamos a realizar no está en su origen, sino que está en la situación. Para San Juan Pablo II en Redemptoris Missio, él especifica bien, y nos debemos situar, al menos la parroquia que está dando este testimonio se sitúa así, como la diferencia de tres destinatarios, ¿no? El primer destinatario, al que la misión única de la Iglesia se dedica o se dirige, es la misión adyente, que todos conocemos, que en misiones nos subrayan mucho, que es la misión a aquellos que no conocen a Jesucristo. Para eso está la misión adyente en la Iglesia. Después, San Juan Pablo II, en Redemptoris Missio 33, define que hay comunidades que ya viven pues este ardor pastoral, este fuego misionero, que ya viven en la Iglesia todo lo que realmente quiere conseguir la misión de ella y, por tanto, la pastoral la vierten sobre los demás evangelizando. Por tanto, podemos decir comunidades eclesiales sanas, ¿no? Que al final viven y contagian lo que están viviendo. Y San Juan Pablo II nos mete un poco los dedos a todos, al menos a mí el primero, y nos dice: pero hay una situación intermedia. En esa situación intermedia están los que estamos en comunidades, estamos en parroquia, celebramos los sacramentos, vivimos todas las áreas pastorales, pero
muchos se están alejando y muchos de los que están no están ardiendo por dentro. Por tanto, para los que no están ardiendo por dentro, aunque estén en la iglesia, y para los que se están alejando, hace falta una nueva evangelización. Una nueva evangelización, dice Juan Pablo II, no es reevangelización porque no ha servido lo demás. No, lo demás ha servido y evidentemente aquí estamos nosotros. Y nosotros estamos viviendo nuestra fe y congregar aquí hoy, en esta altura de la semana, todo este número de personas, es síntoma de una iglesia viva. Pero hay muchos que se siguen alejando y que tenemos nosotros que ayudar. Y hay muchos que estando dentro ni siquiera viven la interpelación de que estos encuentros, de que otros muchos encuentros, son realmente algo positivo. Y además, ese ardor por contagiar a los demás apostólicamente lo que estamos viviendo nosotros. Y ahí nos situamos nosotros en nuestra diócesis y en nuestra parroquia, en esa situación intermedia que nos ayuda a nosotros a vivir la misión de la Iglesia en ese desafío que nosotros tenemos ahora mismo planteado. El desafío aparece en este cuadro, donde aparece la nueva evangelización con un pie en la misión y un pie en la pastoral. Yo desconozco vuestros consejos pastorales parroquiales, conozco el mío y conozco el de las parroquias en las que estaba anteriormente. El consejo pastoral de la parroquia lo forman los representantes de cada área pastoral, ¿cierto o no? Bien. ¿Lo forman los responsables de la misión parroquial? No hay. No hay en la parroquia una dimensión misionera que se dedique a crear estructuras y a velar porque esas estructuras desarrollen una misión permanente, donde se esté evaluando permanentemente cómo va la misión de la parroquia. Pero les digo más, hay en vuestros consejos pastorales un responsable que en nuestro método se llama de comunidades, de comunidad, que vela porque las personas estén creciendo espiritualmente en su parroquia, que vela porque se esté dando una formación permanente no a la pastoral, sino como itinerario de crecimiento personal en la fe. ¿Hay un responsable de eso en vuestras parroquias? En la mía nunca la ha habido. Con lo cual, nosotros hemos vertebrado un consejo pastoral para el hacer, pero hemos olvidado una misión permanente evangelizadora que, como veremos mañana, tiene que estar programada y estructurada para que la parroquia tenga una misión permanente y nadie considere que todo el mundo que está en la parroquia, por muchísima gente que se vea, y les puedo asegurar que es muy gratificante en una parroquia de 4 años ver muchísima gente en misa y muchísima familia, se conforme con eso y no diga dónde están los que no están aquí. ¿Cómo llegamos a los que no están aquí? Y ese es el desafío que nuestra parroquia quiere plantear. Una conversión pastoral misionera que provoque en la estructura parroquial una misión permanente, una iglesia, una parroquia que esté en misión permanente todo el tiempo, para cumplir integralmente la misión de la iglesia, que es, como hemos dicho antes, la celebración de los sacramentos, la liturgia, la catequesis, la teología. Hay en América parroquias que ofrecen escuelas de teología, la teología, ¿no? Y el anuncio del querisma. O sea, hasta ahora, yo en mis parroquias, a quien quería que tuviesen un encuentro personal con el Señor, a través del primer anuncio, lo derivaba a un movimiento, porque mi parroquia no tenía esa estructura, donde los mismos miembros de la parroquia impartían un retiro de evangelización carismática, como veremos mañana. Y para mí ha sido un regalo, que no tenga que mandar a nadie, respetando. Yo he pasado por todos esos movimientos y estoy agradecidísimo a esos movimientos. Pero si la parroquia lo ofrece, la parroquia lo imparte y la parroquia acompaña a las personas a ese crecimiento integral en la fe, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque generalmente la gente está ubicada. ¿Qué es la parroquia? La iglesia cerca de las casas. Pues llevemos cerca de las casas toda la misión de la iglesia. Con lo cual, creo que es importante que veamos, y así dejamos un poco apuntado para mañana, que en la parroquia debemos ofrecer
toda la misión de la Iglesia universal debe ser ofrecida por la diócesis a través de las parroquias, por la diócesis a través de los movimientos, por la diócesis de manera directa por sus delegaciones. Es decir, la parroquia tiene que colaborar en que en una diócesis, que es la concreción de la Iglesia universal, se imparta la misión de la Iglesia completa, atendiendo a los destinatarios que no conocen a Cristo, a los destinatarios que conociendo a Cristo se han alejado de la Iglesia, y a los que estando en la Iglesia necesitan nuevo ardor, recuperar el amor primero para vivir evangelizado, para vivir enamorado y contagiar con el testimonio lo que están viviendo. Pues ahora os toca a vosotros preguntar las cosas que en principio hayan quedado sin aclarar, teniendo en cuenta que el modelo, el método que nosotros hemos cogido para poder implantar esto lo desarrollaremos mañana. Hoy queríamos situar, fundamentar, suscitar preguntas, suscitar interrogantes para que las podamos compartir ahora o para que las puedan reflexionar, porque lo que es cierto es que si el Papa Francisco o el espíritu a través del Papa Francisco nos está vapuleando es para que nos removamos. Y aunque sigamos haciendo muchas cosas de siempre, le demos un tono misionero. Y aunque tengamos las cosas de siempre, podamos aventurarnos a completar en nuestras estructuras parroquiales y diocesanas una dimensión misionera que nos falta, una dimensión de anuncio carismático que nos falta y un nuevo ardor que se suscita de esas dos experiencias. Muchas gracias.